Buenos días, cordial saludo, compañeros. Entonces seguimos en el estudio del análisis de la libertad en la época de la Reforma. Entonces habíamos quedado en que una persona se identificaba con su papel dentro de la sociedad, era campesino, artesano, caballero, y no una persona a quien se le había ocurrido tener esta o aquella ocupación. Ya cuando nacían ya estaban moldeados. No se les podía ocurrir saltar en una pata, hacer acrobacias, porque no le permitía. Tenía que, como nacía, ahí quedaba encasillado prácticamente, en esa época, en la Reforma. El orden social era concebido como un orden natural y el ser una parte definitiva del mundo proporcionaba al hombre un sentimiento de seguridad y pertenencia. Había comparativamente poca competencia, se nacía en una determinada posición económica que garantizaba un nivel de vida establecido por la tradición. Del mismo modo como la jerarquía social más elevada llevaba consigo determinadas obligaciones económicas. Pero dentro de los límites de su esfera social, el individuo disfrutaba realmente de mucha libertad para poder expresar su yo en el trabajo y en su vida emocional. Aunque no existía un individualismo en el sentido moderno de elección ilimitada entre muchos modos de vida posibles, libertad de elección que en gran parte es abstracta. Existía un grado considerable de individualismo concreto dentro de la vida real. O sea, no había mucha creatividad, por decir algo, por parte de los individuos. Había mucho sufrimiento y dolor, pero también estaba allí la iglesia que los hacía más tolerables al explicarlos como una consecuencia del pecado de Adán y Eva y de los pecados individuales de cada uno. La gente sufría, pero ¿cómo estaba la iglesia? Que los hacía más tolerables al explicarles que éramos una consecuencia del pecado de Adán y Eva, que estábamos maldecidos, que nos echaron del paraíso por haber desobedecido, por haber comido de la fruta y todas esas cosas. La iglesia, al tiempo que fomentaba un sentimiento de culpabilidad, también aseguraba al individuo su amor incondicional para los hijos de la iglesia y ofrecía una manera de adquirir la convicción de ser perdonado y amado por Dios. La iglesia nos proporcionaba nos proporcionaba que adquiriéramos la convicción de ser perdonados y amados por Dios. La relación con el Señor era antes de confianza y amor que de miedo y duda. Así como el campesino y el habitante de la ciudad raramente iban más allá de los límites de la pequeña área geográfica que les había tocado. También el universo era limitado y de sencilla comprensión. La tierra y el hombre eran su centro, el cielo o el infierno el lugar predestinado para la vida futura. Y todas las acciones desde el nacimiento hasta la muerte eran de una claridad cristalina en cuanto a sus relaciones causales recíprocas. Sin embargo, aun cuando la sociedad se hallaba estructurada de este modo y proporcionaba seguridad al hombre, también lo mantenía encadenado. Tratábase de una forma de servidumbre distinta de la que se formó en siglos posteriores por obra del autoritarismo y la opresión. La sociedad medieval no despojaba al individuo de su libertad porque el individuo no existía todavía. El hombre estaba aún conectado con el mundo por medio de sus vínculos primarios. No se concebía a sí mismo como un individuo, excepto a través de su papel social, que entonces poseía también carácter natural. Tampoco concebía a ninguna otra persona como individuo.
El campesino que llegaba a la ciudad era un extranjero, y aún dentro de la ciudad los miembros de los diferentes grupos sociales se consideraban extranjeros. Extranjeros entre sí, no se había desarrollado todavía la conciencia del propio yo individual, la conciencia del yo individual, del yo ajeno y del mundo como entidades separadas, o sea, el típico rebaño. La falta de autoconciencia del individuo en la sociedad medieval ha encontrado una expresión La falta de autoconciencia del individuo en la sociedad medieval ha encontrado una expresión clásica en la descripción que nos proporciona Jacob Burckhardt. Esta es la descripción que nos proporciona Jacob Burckhardt. Durante la Edad Media, decía Jacob Burckhardt, ambos lados de la conciencia humana, la que se dirige hacia adentro y la que se dirige hacia afuera, yacen en el sueño o semidespiertas bajo un velo común, un velo tejido de fe, ilusión infantil e infantil inclinación a través del cual el mundo y la historia eran vistos bajo extraños matices. El hombre era consciente de sí mismo tan solo como miembro de una raza, pueblo, partido, familia o corporación, tan solo a través de alguna categoría general. ¿Ya? O sea que estábamos bajo un velo común, un velo tejido de fe, ilusión e infantil inclinación, a través del cual el mundo y la historia eran vistos bajo extraños matices. Póngale cuidado cómo era el individuo. La estructura de la sociedad y la personalidad del hombre cambiaron en el periodo posterior de la Edad Media. Todo eso fue cambiando. La unidad y la centralización de la sociedad medieval se fueron debilitando. Crecieron en importancia el capital, o sea, el billete. La iniciativa económica individual creció y también creció la competencia. Se desarrolló una nueva clase adinerada. Podía observarse un individualismo creciente en todas las esferas de la actividad humana. El gusto, la moda, el arte, la filosofía y la teología. Quisiera destacar aquí cómo todo este proceso poseía un significado diferente para el pequeño grupo de los capitalistas ricos y prósperos, por un lado, y por el otro para las masas campesinas y especialmente para la clase media urbana, para la cual este nuevo desarrollo, si bien significaba hasta cierto punto la posibilidad de riquezas y nuevas perspectivas para la iniciativa individual, esencialmente constituía una amenaza a su manera tradicional de vivir. Es importante grabar desde ahora en nuestra mente tal diferencia, porque las reacciones psicológicas e ideológicas de estos distintos grupos se vieron determinadas por aquella. Recuerden que esto lo escribió Jacob Burckhardt, de Civilization of the Renaissance in Italy, Londres, Allen y Ulm, 1921, página 129. Hay traducción castellana, Buenos Aires, Lozada, 1943. El nuevo desenvolvimiento social y económico se efectuó en Italia con mayor intensidad y con mayores repercusiones sobre la filosofía, el arte y todo estilo de vida que en Europa occidental y central. En Italia, por vez primera, el individuo emergió de la sociedad medieval y rompió las cadenas que le habían otorgado seguridad y que a la vez lo habían limitado. El italiano del Renacimiento llegó a ser, según las palabras de Burckhardt, el primogénito entre los hijos de Europa moderna, el primer individuo. Y vamos a dejar ahí, vamos a ver cómo en Italia se rompieron todas estas cadenas y vamos a proseguir en el próximo capítulo
Muchas gracias.